Aunque haya oscuridad, marchamos sin parar hasta que el día del Señor se pueda saludar. Versículos 15 al 16. Efesios 4. Libro de Efesios, capítulo 4. Y leeremos los versículos 15 y 16. Todos juntos. Señor Jesús, de nuevo te decimos que te amamos. Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Señor, gracias por infundirte en nosotros como amor. Señor, te amamos con el mismo amor con el que tú nos amaste. Señor, queremos entregarnos a ti. Queremos consagrarnos frescamente a ti ahora mismo. Gracias por la maravillosa revelación que vimos en la última sesión. Señor, gracias por el cuerpo de Cristo. Gracias por la meta de tu economía. Queremos consagrar nuestras vidas para el cuerpo de Cristo. Te tomamos como nuestro holocausto para esto. Te tomamos como nuestra entrega absoluta, incondicional para esto. Señor, te damos todas nuestras vidas. Señor, trae la realidad del cuerpo de Cristo. Concédenos un espíritu de sabiduría y de revelación. Señor, te decimos que no queremos ser orgullosos. Sálvanos de nuestro orgullo. Señor, ahora por tu espíritu nos humillamos delante de ti. Señor, sé tú el sabio y el inteligente en nosotros. Oramos de que en esta reunión seamos como bebés, como pequeños niños. Infúndenos con tus nuevos pensamientos. Infúndenos con tu impartición fresca. Infúndenos con nueva revelación del deseo de tu corazón. Señor, como nunca lo hemos visto antes. Señor, te damos nuestros corazones. Haz nuestro corazón una réplica de tu corazón. Señor, nuevamente te decimos que, Señor Jesús, te amamos. Te alabamos y te adoramos por tu misericordia. Que podamos estar vivos en este tiempo al final de esta era. Señor, guarda nuestros días hasta tu venida. Oramos que ates a tu enemigo. Avergüenza a tu enemigo. Señor, reclamamos Romanos 16:20. Tú eres el Dios de paz. Aplástalo bajo nuestros pies. Señor, aplasta Satanás debajo de nuestros pies. Señor, avergüenza al enemigo. Declaramos que Jesús es el Señor. Bueno, hermanos y hermanas, wow, qué reunión esta reunión pasada, qué revelación vimos. Y siento que la manera en que nuestro hermano acabó el bosquejo es una buena introducción a lo que queremos hablar en el mensaje 2, que es la realidad del cuerpo de Cristo. Quisiera leer este punto nuevamente, y es 5b. Nuestro hermano dijo: es mi deseo que ustedes vean la luz. Que veamos la luz. Mi deseo que ustedes vean la luz, amplíen su visión y se den cuenta de que estamos en la economía eterna de Dios. Y esto me gusta, a fin de que permitan, Señor, que permitamos que tú, Dios, obtengas el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Así que vimos este cuerpo universal de Cristo y ahora llegamos al tema de la realidad del cuerpo de Cristo. Ahora hablaremos acerca de este universal, maravillosa, increíble, estoy sin palabras, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Queremos que esta realidad se lleve a cabo aquí en la tierra. Ahora, antes de comenzar, hermanos y hermanas, quisiera pasamos esta hoja donde la comunión del hermano Lee con sus propias manos escribió esto, y 3 años después, en el 24 de marzo del 97, un grupo de nosotros, hermanos, estábamos orando con el hermano Lee. Él estaba muy enfermo en aquel tiempo
y yo sentí como que teníamos ahí una reunión de grupo vital ahí con él. En aquellos días fue algo muy, muy precioso. Y estábamos ahí reuniéndonos ese día con él y le recordamos del sueño que él había tenido en 1943. No tengo el tiempo de recordarles o de darles todo ese sueño en el 43. Está en el vivir del Dios hombre, en inglés, página 147, 148. Este fue un sueño que le fue dado al hermano Lee en el 43. Y brevemente, lo que nuestro hermano vio fue una carretera amplia, el sol que se levantaba y el futuro inmesurable del recobro del Señor. En Apocalipsis 3, versículos 7 y 8 dice a la iglesia en el recobro del Señor que el Señor tiene la llave de David, de Filadelfia, y Él ha abierto una puerta que ninguno puede cerrar. Así que al final de esta era, vemos que el ministerio que se nos ha entregado, que es la totalidad del ministerio del Nuevo Testamento, que nos casa con Cristo, que nos desposa con Cristo, que nos prepara como la novia de Cristo, que nos edifica el cuerpo de Cristo. Este ministerio continuará hasta que Cristo regrese, quien es el sol de justicia. Así que este es el futuro inconmensurable, abundante del recobro del Señor. Y él dijo de que la verdadera historia comenzó desde aquel sueño. No tenía, aquí dice esta comunión de marzo 24 del 97, la verdadera historia comenzó desde aquel sueño. Yo nunca tenía tanta carga por el recobro del Señor hasta que recibí ese sueño. He estado en mi obra dirigido por ese sueño. Ahora siento fuertemente que el enemigo solo tiene una cosa que hacer: destruir esta obra. Una obra primero que tiene como fin edificar el cuerpo. Luego el cuerpo llega a ser el medio para cumplir algo que produce la Nueva Jerusalén. Aquí hay una lucha entre Dios y Satanás. ¿Quién tendrá esta meta? Estoy en medio de esta lucha. Ningún cristiano hoy en la tierra sabe lo que es edificar el cuerpo de Cristo, pero nosotros tenemos la clave. Hablaremos de este secreto, de esta clave en esta sesión, pero no sé cuánto el Señor permitirá que yo participe en esta lucha, pero yo sé que la participación de ustedes en esta lucha significa mucho. Esto nos incluye a todos. Esta es la única cosa que traerá aquello que Dios desea llevar a cabo y que está en su corazón. Y esto nos trae entonces al mensaje 2, cuyo tema es la realidad del cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, tengo la carga de leer varias cosas a ustedes. En la conferencia que tuvimos recientemente en Phoenix, el hermano Andrew compartió algo que me tocó profundamente. Lo compartí en un mensaje del miércoles en la noche del ministerio. Quisiera compartir esto nuevamente. Quiero que todo el recobro escuche esto. Tenemos un libro escrito por el hermano Ni, que es ¿Quiénes somos? Y en ese libro el hermano Ni cita 2 de Pedro 1, 12. Él habla de la verdad presente. Hermanos y hermanas, es algo tan maravilloso que la palabra en el ministerio ha estado avanzando, ascendiendo, y ahora estamos en la cumbre de la economía de Dios. Es la realidad del cuerpo de Cristo, y esta es la verdad presente, esta es la verdad actual, esta es la verdad que tenemos que ver y practicar, vivir. Segunda de Pedro 1:12. Esta es la verdad que el Espíritu ahora está hablándole a las iglesias. ¿No está usted contento que el Espíritu todavía le está hablando a las iglesias? Así que debemos escuchar su hablar en esta hora presente. Tenemos que escuchar esta verdad actual. Quisiera leerles algunas cosas de lo que dijo el hermano Ni acerca de esto. Él dijo: todas las verdades están en la Biblia, pero por la insensatez, negligencia del hombre, desobediencia y degradación del hombre, muchas verdades fueron perdidas y quedaron ocultas del hombre. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia
la iglesia. Pero él dice, estas verdades reveladas frescamente no son nuevas invenciones de Dios, porque todo está aquí en la Biblia, ¿verdad? Pero sabemos que la iglesia cayó en tanta degradación que a la postre casi todo se perdió. Aún la Biblia en sí misma fue perdida. Así que el Señor tuvo que levantar a personas para que tradujeran la Biblia, y ellos entregaron sus vidas para esto. Así que el Señor comenzó a recobrar la Biblia para que todos nosotros en este cuarto podamos leer la Biblia. Y Él recobró la justificación por fe y avanzó más y más y más, y ahora estamos al final de esta era, y Él quiere traernos a la realidad del cuerpo de Cristo, que es introducirnos en el vivir del Dios hombre. Es un vivir del Dios hombre corporativo que edifica el cuerpo de Cristo, que es la preparación de la novia de Cristo, lo cual traerá a Cristo de regreso. Es aquí donde estamos ahora al final de la era. Pero el hermano Ni avanza y dice, estas verdades frescamente reveladas no son las nuevas invenciones de Dios, sino que más bien son los descubrimientos nuevos de parte del hombre. Santos, ¿no siente usted que entrenamiento tras entrenamiento, conferencia tras conferencia, estamos haciendo nuevos descubrimientos en la palabra? Claro, nos damos cuenta de que nuestro hermano, a lo largo del ministerio, en el ministerio de la era, hay muchos nuevos descubrimientos de que nuestro hermano hizo que nosotros todavía no hemos descubierto. Debemos descubrir lo que Él ya descubrió. Así que nosotros tenemos que hacer nuevos descubrimientos todo el tiempo. Y dice, todo obrero del Señor debe buscar a Dios, indagar ante Dios para ver cuál es la verdad presente. Y la realidad del cuerpo de Cristo, esta es la verdad presente. Si no estamos en esta verdad presente, nuestras vidas no tienen sentido sobre la tierra. Y entonces somos aquellos que no servimos en la economía de Dios. Somos inservibles. No, más bien queremos estar en el centro de la economía de Dios para traerle de regreso. Y después avanza el hermano Ni diciendo, las verdades de Dios son cumulativas. Me gusta esto. Las verdades posteriores no niegan a las verdades anteriores. ¿Sabe? Satanás odia, aborrece lo que estamos hablando. Por eso me gustó cantar este himno 402. Él odia esto. Así que en estos días el enemigo está por fuera, tenemos adversarios de por dentro, pero a la misma vez las ventanas de los cielos están abiertas y el Señor está lloviendo sobre su recobro. ¿No es esto cierto? El enemigo se enoja mucho, así como en el Antiguo Testamento cuando los israelitas regresaron a Jerusalén. Ellos regresaron al terreno genuino de unidad y comenzaron a edificar el templo, claro, bajo el liderazgo de Nehemías. Edificaron el templo, fueron avivados para reedificar el templo, y después vino Nehemías y bajo su liderazgo edificaron la ciudad con el muro, que es edificar la iglesia como cuerpo de Cristo en los aspectos de la casa de Dios y el reino de Dios. El enemigo aborrece esto, lo odia. Así que es una muy buena señal de que hay opositores de por fuera y que hay Sanbalats que están por dentro. ¿Sabe? Cuando Nehemías regresó, esto está al final del libro de Nehemías, Sanbalat había puesto todos sus muebles ahí en el templo. Él estaba viviendo en el templo. ¿Sabe? Nehemías ni siquiera le dio 2 semanas para que se saliera. Más bien él sacó los muebles de ahí, todas las cosas que tenía las sacó de ahí. Nehemías era absoluto, y también era apropiado, era valiente de forma apropiada. Lo sacó de ahí. Dice, las verdades posteriores no digan las verdades anteriores. Lo que necesitamos es cúmulo de revelaciones. Ahora estamos viviendo la voluntad de Dios, que es una continuación de todas las pasadas obras de Dios en las eras anteriores. Que Dios nos agracie para que no lleguemos a ser aquellos que no le prestan atención a la verdad presente. Así que debemos pedirle al Señor que nos conceda gracia en cuanto a este aspecto. Por favor, apóyenme en este sentido. Fui muy tocado con esto. Lo que les voy a leer ahora
Es de unos mensajes que fueron dados en la reanudación del ministerio del hermano Ni en 1948. Cuando publicamos estos mensajes los presentamos como 2 tomos. Están en las obras recopiladas, pero los estoy aquí leyendo de estos 2 tomos que también incluyen unos mensajes de parte del hermano Lee. Así que lo que yo quisiera leerles a ustedes es unos pasajes del capítulo 15 de este libro. Esto habla acerca de lo absoluto de la verdad absoluta, ¿sabe? Quisiera decir lo siguiente, hablando de forma simple. La verdad presente es Efesios 4, 15 y 16. Crecemos en todo en aquel quien es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo. Quiero decirles cuál es la verdad presente. ¿Sabe cuál es la verdad presente? Todo el cuerpo. Esto es lo que el Señor quiere recobrar. Él quiere recobrar todo el cuerpo, en realidad, por medio de un grupo de vencedores, quienes vivirán y se moverán y actuarán, serán vivos y se mueven, operan, miembros que funcionan en el cuerpo de Cristo, quienes son una reproducción viva de cuerpo de Cristo, una reproducción viva de Cristo. Corporativamente son Jesús quien vive de nuevo en la tierra en su humanidad divinamente enriquecida. Así que quiero compartirles aquí acerca de la verdad absoluta. La verdad no tiene nada que ver con no tiene ninguna relación con el hombre, y espero de que el Señor les hable a medida que yo leo. Esto es algo que me conmueve. Dice, con respecto a aprender a cuidar de la obra de Dios, una lección básica es ser absolutos con respecto a la verdad. Ninguna verdad tiene relación con el hombre. Hoy el hombre no es absoluto con respecto a la verdad porque él participa él mismo en la verdad. Debido a que esta verdad, el hombre participa en esta verdad, entonces cuando el hombre no experimenta esta verdad, entonces él siente que no puede hablar acerca de esta verdad. Pero una persona tiene que darse cuenta de que no es debido a que él tiene la experiencia lo que le capacita a él hablar acerca de esta verdad. Más bien la verdad es absoluta en sí misma. David dijo de que todos los hombres hablan vanidad. Salmos 12. Cuando él habló acerca de esto, él no se estaba considerando a sí mismo. Ante Dios, David se consideró a sí mismo una persona que no existía. ¿Ve? Él se rechazó a sí mismo por completo. Él solo se preocupaba de la verdad. Pero la verdad de Dios es absoluta. No guarda relación con nosotros en ninguna manera. Debido a que la verdad es absoluta, nosotros debemos sacrificarnos a nosotros mismos y debemos ponernos a nosotros a un lado. Ponernos a un lado. Leo más. Página 362, mismo capítulo. Debemos darnos cuenta que la condición de un individuo no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Si la verdad es afectada por el hombre, entonces ya no será la verdad. Si la verdad no es algo absoluto para usted, entonces usted no conoce a Dios y usted tampoco conoce la palabra de Dios. Continúa. Una vez la verdad llegue a ser afectada por factores humanos, entonces ya deja de ser la verdad. Se vuelve algo más, algo distinto. Si la verdad no es absoluta en usted, usted no podrá avanzar. La verdad nunca puede ser controlada por el hombre. Yo no puedo decir de que algo es correcto simplemente porque usted y yo somos de la misma escuela o nacimos en el mismo lugar. O sea, debido a que yo tengo una relación natural con usted, así que yo bajo la verdad a nuestro nivel para que iguale al lugar en donde nosotros estamos. Entonces, muchas veces donde nosotros estamos, es como Ron dijo, somos ranas, que no queremos ser esas ranas, no queremos traer la verdad a las ranas que están en el pozo, más bien queremos ser esas ranas que salen del pozo. Bueno, tantos problemas surgen y problemas hay con las enseñanzas no porque hay un cambio en la verdad en sí, sino más bien porque hay un cambio en los factores humanos. Luego aquí nuevamente. Espero de que
que estén firmes conmigo en cuanto leo esto. Es muy importante. ¿A qué me refiero cuando digo que la verdad es absoluta? Primera de Timoteo habla acerca de la columna de la verdad. ¿Por qué habla de esto? Porque una columna es algo que no se mueve, inconmovible. No puede subir ni bajar. No es como una silla que puede moverse de un lugar, que puede ser movida de un lugar a otro. Si no somos sobrios, entonces la verdad no tendrá ningún efecto sobre nosotros. La verdad no puede ser confiada a una persona que anda conforme a sus propios sentimientos. Esta es una gran prueba. Un hombre debe pararse del lado de la verdad y rechazarse a sí mismo. Solo de esta manera él puede mantener la verdad y no a sí mismo. Aquellos que nunca han sido disciplinados, quebrantados, no saben qué es la verdad. Escuche esto. Algunas personas bajan la verdad cuando ellos están equivocados y ellos levantan la verdad cuando ellos están en lo correcto. Nunca debemos bajar la verdad o decir, bueno, la verdad es demasiado elevada. ¿Por qué es muy alto? Porque usted está en un nivel muy bajo. Bueno, olvídese de estar en un nivel bajo. Usted no trae a las verdades elevadas a la situación baja, inferior en la cual usted está. Entonces más bien diga, Señor, estoy en una posición baja, así que te alabo por la cumbre del cuerpo universal de Cristo. Señor, por tu gracia, tráeme, elévame a alcanzar esta norma, este estándar. Señor, quiero disfrutarte al máximo. Con miras al cuerpo de Cristo, les digo, la gracia nos suple con lo que Dios es para que llenemos lo que Dios exige. No baje usted el nivel de la verdad. Bueno, esto es, entonces dice que es como elevador. La verdad es como el elevador con estas personas, sube y baja. Alabado sea el Señor, que Él es el elevador y nosotros subimos y bajamos juntamente con Él. La razón por la cual hay tantas tinieblas hoy en día es de que el hombre sacrifica la verdad y obliga a que la verdad le obedezca a él, al hombre. ¿No es esto cierto? ¿Por qué tenemos denominaciones? No hay denominaciones en este libro, ¿verdad que no? Esto significa que el hombre ha cambiado la verdad para que le obedezca a sus propias opiniones. Nosotros no sacrificamos la verdad. Nosotros no obligamos o cambiamos la verdad para que obedezca a nosotros. Más bien nosotros decimos amén a la verdad. Nosotros decimos que sea así, Señor. Si podemos tomar la verdad como el estándar, la norma única, y si podemos decir con valentía de que el Señor ha hecho esto o aquello y reconocemos de que estamos equivocados, entonces vendrán a nosotros nueva luz a nosotros. Aquellos que se permiten a sí mismos algún tipo que tienen carencias, entonces no tienen ningún uso ante el Señor, de que se dan ciertos permisos a sí mismos. Entonces más bien usted tiene que decir, yo estoy equivocado y la verdad es la realidad, es la verdad. Nunca sacrifique la verdad. Agradezcamos al Señor por la verdad. Y la verdad no es la doctrina. El Señor no dijo, yo soy la vida, el camino y la doctrina. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida y la verdad. Este resplandor de la verdad nos televisa, infunde los hechos en nuestro ser. Y este resplandor de la verdad nos trae el suministro de vida. La verdad, la vida, la luz y la verdad son inseparables. Así que debemos decir, Señor, esta es la verdad, yo estoy equivocado, Señor, me arrepiento, confieso. Quiero abrir todo mi ser a ti. Quiero venir a ti como el trono de la gracia. Lléname completamente contigo mismo como gracia. Quiero disfrutarte al máximo por causa del cuerpo de Cristo, así como escuchamos ahora. Ahora escucha esto. Santos, si usted no sacrifica a la luz, entonces la luz lo elevará a usted. Alabado, bendecidos aquellos que pueden ser uno con la verdad. Solo aquellos que se juzgan a sí mismos tienen la esperanza de poder avanzar. Aquellos que no pueden ser uno con la verdad, sino que más bien bajan la norma de la verdad, para siempre vivirán en oscuridad. La luz no podrá resplandecer sobre ellos.
Esta es la página 363. Si una persona es traída al punto en la que él ya no puede soportar la palabra de Dios, y el que siente que la verdad de Dios le condena a él, entonces esto le alumbrará. Este es el secreto de recibir revelación. A lo largo de la historia, ninguno que ha recibido la luz de Dios ha sacrificado la palabra de Dios. Si yo no he llegado a la norma de la palabra de Dios, entonces tengo que alcanzarlas y tengo que ser uno con la palabra de Dios. Tomar el camino del recobro del Señor no es algo barato. No es algo barato. Hay muchos hermanos que están sentados aquí, hermanos que han estado en el recobro por muchos años. Ellos han pagado un gran precio para seguir este camino. Yo quiero seguirlos a ellos. Lo veo ustedes, jóvenes. Hermanos, ¿no quieren ustedes seguirlos a ellos? Ellos siguieron al ministerio de cerca. Y yo quiero seguir a aquellos que siguen de cerca. Y quiero llegar a ese nivel. Si no puedo alcanzar ese nivel, entonces solo puedo decir que he pecado. Si nosotros hacemos esto, entonces el camino por delante estará claro y tendremos más y más luz. De otra manera, al leer y predicar la verdad será algo vano. Las emociones del hombre nunca pueden afectar la palabra de Dios. Ahora escuche esto. Podemos sacrificar la verdad de Dios hoy, pero ¿qué ocurrirá a la próxima generación? ¿Qué le ocurrirá a aquellos que vienen 100 años después? Esto es, el Señor se demora. Pero queremos que el Señor regrese en el tiempo en que nosotros vivamos. Pero si nosotros sacrificamos la verdad, entonces ellos no podrán ver la verdad. A fin de ser absolutos, un hombre tiene que pagar un gran precio. Pero si estamos dispuestos a pagar pero si nos estamos dispuestos a sacrificarlo, entonces otros recibirán la bendición. Muchas personas han, por situación. Vamos a seguir al bosquejo y vamos a hablar de un tiempo adecuado. Pero quiero decirles que tenemos Cristo como nuestro gozo absoluto. Es nuestro holocausto, ¿no es verdad? Tenemos a alguien que vive en nosotros, que es absolutamente entregado para Dios. Podemos poner nuestras manos en Él cada día y decirle: Señor, te tomo como mi ofrenda, mi ser absoluto para la verdad de la cumbre de la revelación divina en su palabra. Muy bien. En la página 488 ahora, y este es un capítulo acerca del todo el cuerpo sirve, y dice: el testimonio es el recobro final de Dios. Escuchen esto. Nosotros creemos que en su recobro es la cosa más difícil hoy en día. Y este es en 1948. ¿Vieron esto? Que el hermano Lee y el hermano Lee eran... Esto es increíble cuando lees esto aquí. Mire lo que dijo el hermano Lee. He leído el Nuevo Testamento más de 200 veces. Y no me preocupa ningún otro pasaje. Hablando de Efesios 4. Aún he leído varias veces el Apocalipsis y no me preocupa mucho ese libro tampoco, pero sin embargo sí me preocupa Efesios 4. Me preocupa cómo este pasaje de las Escrituras va a ser cumplido. Efesios 4 dice que la obra del ministerio es llegar a la unidad de la fe, y la iglesia es que el cuerpo de Cristo que se edifica a sí mismo en amor. Hermanos y hermanas, nosotros creemos que va a haber el día cuando el recobro del Señor va a ser, el de Efesios 4 va a ser cumplido. Y la iglesia va a llegar a eso, y nosotros creemos que estamos en ese día. ¿No están contentos que hubo un hermano en 1948 que era absoluto por la verdad? Así que ahora estamos viendo el cumplimiento de Efesios 4, ¿no es verdad? ¿Ven esto? ¿Ven? Las partes que están operando, ven ahora los ligamentos, ven que todos están profetizando, ven las funciones de todos los miembros del cuerpo, las coyunturas, ven Efesios 4:16 siendo trabajado ahora, ejecutado. ¿No es esto algo grandioso? Pero eso va a traer de regreso al Señor.
seamos absolutos por esto. Muy bien, Dios está haciendo una obra de recobro en todas partes. La obra final en todas estas cosas puede ser tal vez el recobro del testimonio del Señor. El Señor está guiándonos para llevarnos de regreso al comienzo, para ser recobrados a la condición del principio. Quiero leerles una porción más donde el hermano Ni dice que la verdad presente es su recobro, es recobrar todo el cuerpo, ¿no es verdad? Todos pueden profetizar uno por uno. Quiere decir todos. ¿Puedes tú profetizar, Andrew? Sí puedes, ¿verdad? Yo también. Y todos sus hermanos pueden profetizar. Oh, ese amén tiene que ser mucho más grande. Todos ustedes pueden profetizar. Amén. Hermanas, ahora les pregunto, ¿ustedes pueden profetizar? Ese es muy bueno para las hermanas. Pero la Biblia dice que todos pueden profetizar. Es un gran recobro. Y esa es la realidad de Efesios 4:16. En la reunión de la iglesia necesitas algunas coyunturas del rico suministro y muchas partes operando. Bueno, ese es un gran recobro. Ahora, escucha lo que dice el hermano Ni. Los hombres siempre esperan que los hermanos Pablos de 5 talentos vengan, pero tenemos que esperar 100 años tal vez para que alguien nos dé un gran don o un gran ministerio. Tenemos que esperar décadas antes de que haya un maestro que fuera levantado. Pero hoy día es el camino de que todo el cuerpo tiene que servir. Los unos talentos no valen mucho, pero cuando ellos se juntan, ellos son iguales a uno de 5 talentos. Ustedes 5 hermanos, vengan, suban acá. Rápido, más rápido. Miren, aquí están todos estos hermanos. Todos ustedes tienen un talento, ¿verdad? Todos ustedes tienen al menos un solo talento. Tienes un don, ¿verdad? Y Dios en Cristo es como el Espíritu mora en ustedes. Muy bien, ahora bien. ¿Cuántos talentos creen ustedes que tenía Watchman Nee? Bíblicamente lo que más puede tener una persona puede ser 5. Bíblicamente solamente 5. Muy bien. Ahora estos hermanos, si todos invierten su talento, aquí hay un Watchman Nee. Aleluya. Ahora ustedes hermanos, vengan. Pónganse aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes 5 hermanos tienen un talento. ¿Cuántos talentos creen que tuvo el hermano Lee? 5. 5 talentos. Muy bien. Aquí tienes al hermano Lee y al hermano Nee. ¿Qué les parece eso? Si ellos invierten su talento, van a hacer eso. Si yo puedo, a todos ustedes los pudiera traer acá arriba, piensen ustedes, ¿qué es lo que ocurriría? Convertiríamos el mundo boca abajo. Tengo que entrar al bosquejo. ¿No es eso maravilloso o no? Esa es la reanudación del ministerio de Watchman Nee. Y después tiene la luz adicional para el cuerpo de Cristo por el hermano Lee, la luz adicional. Y dice, no tengo el tiempo para él, pero dice, en el capítulo 4 el hermano dice, Efesios 4:16 es el verso único en la Biblia que nos muestra cómo el cuerpo orgánico de Cristo está directamente y prácticamente edificado, que se es edificado por cada miembro. Tenemos que ver que el enemigo de Dios odia esto. Lo opuesto es, su oposición es ilógico e irrazonable. Ha sido originado por el adversario Satanás. Y habla de cómo es que el ministerio de Pablo fue rechazado. Y dice, yo me preparé
para que cuando vea al Señor mi ministerio pueda sufrir lo mismo que el ministerio de Pablo. Todos los de Asia, incluyendo la iglesia en Éfeso, abandonaron a Pablo, pero Pablo seguía gozoso y le dijo a su colaborador Timoteo, joven, que sea fortalecido en la gracia que está en Cristo Jesús. Y dijo, porque la carga del Señor de edificar su cuerpo, no cuento el costo para ver que esto sea forjado. Tarde o temprano el Señor Jesucristo, la cabeza, va a hacer algo. Él es soberano, Él está en el trono, Él es aquel que dirige todo el universo y Él va a hacer algo para cumplir estas dos porciones de la palabra, 1 Corintios 12 y Efesios 4, y Él va a tomar el tiempo, no va a ser muy largo. Este es el fin de los tiempos. Estas dos porciones de la palabra no son en vano, ellos serán cumplidas. Y están siendo cumplidas. Ahora vamos a esta cumbre de la economía de Dios, la realidad del cuerpo de Cristo. Número Romanos 1. ¿Es esto maravilloso o no, hermanos? Muy maravilloso. No dejen nada atrás, pongan todo en el altar, no se queden con nada. Número Romanos 1. El cuerpo de Cristo es lo que Dios desea en su corazón y su propósito final. Solamente aquellos que han recibido revelación de parte de Dios verán y entrarán en la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Saben, santos, que Hechos 16:12, versículo, debe ser parte de nuestra vida de oración? Hechos 26:19. El hermano Lee dio todo un mensaje sobre este versículo 26:18, todo un mensaje. Dice, tienen que orar este versículo, tienen que decir, Señor, abre mis ojos, abre mis ojos. Todos tenemos que orar esto cada día en este entrenamiento. Señor, abre mis ojos. Tórname de las tinieblas a la luz. Quiero ser puro de corazón. Haz mi corazón que sea simple para ti, solamente para tu voluntad, solamente para tu gloria, para que todo mi ser esté lleno de luz. No quiero tener ninguna parte oscura en mi ser. Oh, que todos tengamos tal liberación. Aún esta noche, antes de irnos a la cama, queremos decirle al Señor, Señor, quiero abrir todo mi ser a ti. Quita todo obstáculo, elimina todo lo que esté en mi ser que no sea de acuerdo contigo. Oh, tórname de las tinieblas a la luz, de las potestades de Satanás a Dios. Quiero venir bajo tu autoridad, Señor. Quiero que toda parte de mi ser y toda área de mi ser sea así, para que pueda recibir el perdón de los pecados, perdón de todos mis pecados, para que podamos disfrutarte a Cristo como nuestra herencia dada por Dios entre aquellos que han sido santificados. Tenemos que orar esto. El mover del Señor es como el girar de una gran rueda. El mover de la economía de Dios es como el girar de una gran rueda, y el eje de esta gran rueda que avanza en la economía de Dios es el cuerpo de Cristo. Todo el mover y la obra de Dios hoy en día tiene que ver completamente con el cuerpo de Cristo, el organismo del Dios triuno. Ahora, pueden decir que en la nota dice que Cristo es el eje y los creyentes son los rayos, pero el hermano Lee no era un teólogo sistemático que estaba sistematizando la Biblia o el ministerio, porque el cuerpo de Cristo es Cristo. Toda la rueda es Cristo. Y nosotros estamos viendo desde otro ángulo ahora que el cuerpo de Cristo es el eje del mover del Señor. Todo el mover del Señor y la obra de Dios en el cuerpo, por el cuerpo y para el cuerpo, a través del cuerpo y por el cuerpo. Así que es como el organismo del Dios triuno. B dice, el cuerpo de Cristo no es una doctrina sino una esfera, no es una enseñanza sino una vida. Solamente una revelación de parte de Dios nos introducirá en la esfera del cuerpo, y solo entonces el cuerpo de Cristo vendrá a ser nuestra experiencia. Santos, yo siento que todos tenemos que orar en forma desesperada para recibir revelación en estos días. Desde los más jóvenes hasta los mayores. Tenemos que vaciarnos y tenemos que orar día tras día. Yo siento que este entrenamiento es muy, muy, pero muy especial con el Señor.
Y espero que nosotros oremos: Padre, concédeme un espíritu de sabiduría y de revelación, con el conocimiento pleno de Él, que es en realidad el Padre y el Hijo. Y tenemos que orar que esta revelación llegue a ser nuestra experiencia. Esta es la experiencia en el capítulo 3, que ser fortalecidos en el hombre interior, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, para que seamos fortalecidos con el poder de resurrección de Dios, su poder de ascensión, su poder que somete todos, su poder que encabeza todo, para que seamos bendecidos, para que seamos metidos en nuestro hombre interior y se esparza de nuestro hombre interior a nuestro corazón, para que seamos fuertes para poder aprender con todos los santos este Cristo universal, en este universo que lo llena todo, que es dimensiones infinitas. La clave de ver la visión celestial del propósito final de Dios es estar dispuestos a pagar el precio requerido. La obra final en todas estas cosas puede ser tal vez el recobro del testimonio del Señor. El Señor está guiándonos para llevarnos de regreso al comienzo, para ser recobrados a la condición del principio. Quiero leerles una porción más donde el hermano Ni dice que la verdad presente es es recobrar todo el cuerpo. ¿No es verdad? Todos pueden profetizar uno por uno. Quiere decir todos. ¿Puedes tú profetizar, Andrew? Sí puedes, ¿verdad? Yo también. Y todos sus hermanos pueden profetizar. Ese amén tiene que ser mucho más grande. Todos ustedes pueden profetizar. Amén. Y están siendo cumplidas. Ahora vamos a esta cumbre de la economía de Dios, la realidad del cuerpo de Cristo. Número Romanos 1. ¿Es esto maravilloso o no, hermanos? Muy maravilloso. No dejen nada atrás. Pongan todo en el altar. No se queden con nada. Número Romanos 1. El cuerpo de Cristo es lo que Dios desea en su corazón y su propósito final. Solamente aquellos que han recibido revelación de parte de Dios verán y entrarán en la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Saben, santos, que Hechos 16:12, versículo, debe ser parte de nuestra vida de oración? Hechos 26:19. El hermano Lee dio todo un mensaje sobre este versículo 26:18, todo un mensaje. Dice, tienen que orar este versículo, tienen que decir: Señor, abre mis ojos, abre mis ojos. Todos tenemos que orar esto cada día en este entrenamiento. Señor, abre mis ojos, tórname de las tinieblas a la luz. Quiero ser puro de corazón. Haz mi corazón que sea simple para ti, solamente para tu voluntad, solamente para tu gloria, para que todo mi ser esté lleno de luz. No quiero tener ninguna parte oscura en mi ser. Que todos tengamos tal liberación. Aún esta noche, antes de irnos a la cama, queremos decirle al Señor: Señor, quiero abrir todo mi ser a ti. Quita todo obstáculo, elimina todo lo que esté en mi ser que no sea de acuerdo contigo. Tórname de las tinieblas a la luz, de las potestades de Satanás a Dios. Quiero venir bajo tu autoridad, Señor. Quiero que toda parte de mi ser y toda área de mi ser sea así, para que pueda recibir el perdón de los pecados, perdón de todos mis pecados, para que podamos disfrutarte a Cristo como nuestra herencia dada por Dios entre aquellos que han sido santificados. Tenemos que orar esto. El mover del Señor es como el girar de una gran rueda. El mover de la economía de Dios es como el girar de una gran rueda, y el eje de esta gran rueda que avanza en la economía de Dios es el cuerpo de Cristo. Todo el mover y la obra de Dios hoy en día tiene que ver completamente con el cuerpo de Cristo, el organismo del Dios triuno. Ahora, pueden decir que en la nota dice que Ezequiel es
Cristo es el eje y los creyentes son los rayos, pero el hermano Lee no era un teólogo sistemático que estaba sistematizando la Biblia o el ministerio, porque el cuerpo de Cristo es Cristo. Toda la rueda es Cristo. Y nosotros estamos viendo desde otro ángulo ahora que el cuerpo de Cristo es el eje del mover del Señor. Todo el mover del Señor y la obra de Dios en el cuerpo, por el cuerpo y para el cuerpo. A través del cuerpo y por el cuerpo. Así que es como el organismo del Dios triuno. Me dice, el cuerpo de Cristo no es una doctrina sino una esfera. No es una enseñanza sino una vida. Solamente una revelación de parte de Dios nos introducirá en la esfera del cuerpo. Y solo entonces el cuerpo de Cristo vendrá a ser nuestra experiencia. Santo Dios, siento que todos tenemos que orar en forma desesperada para recibir revelación en estos días. Desde los más jóvenes hasta los mayores. Tenemos que vaciarnos y tenemos que orar día tras día. Yo siento que este entrenamiento es muy, pero muy especial con el Señor. Y espero que nosotros oremos: Padre, concédeme un espíritu de sabiduría y de revelación, con el conocimiento pleno de Él, que es en realidad el Padre y el Hijo. Y tenemos que orar que esta revelación llegue a ser nuestra experiencia. Esta es la experiencia en el capítulo 3, que ser fortalecidos en el hombre interior, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, para que seamos fortalecidos con el poder de resurrección de Dios, su poder de ascensión, su poder que somete todos, su poder que encabeza todo, para que seamos bendecidos, para que seamos metidos en nuestro hombre interior y se esparza de nuestro hombre interior hasta nuestro corazón, para que seamos fuertes para poder aprender con todos los santos este Cristo universal en este universo que lo llena todo, que es dimensiones infinitas. La clave de ver la visión celestial del propósito final de Dios es estar dispuestos a pagar el precio requerido. Saben que el hermano compartió esto y dice: lo que nos impide ver el cuerpo y entrar en el cuerpo es el yo. El hermano Ron dijo esto: el yo, o sea, el yo es el enemigo del cuerpo, es el enemigo. Si tú ves en la Biblia, te das cuenta que el Padre está contra el mundo, ¿ya? En Juan 1:15. Primera de Juan 1:15, si el amor del Padre no está en él, si es que amas al mundo. El Hijo está contra el diablo. En Primera de Juan 3:8 te muestra esto: el Hijo está contra el diablo. En Mateo 4, el Señor está en contra del diablo, fue tentado por el diablo. El Espíritu está contra la carne. Gálatas 5:16 y 17. Pero el cuerpo está contra el yo. Así que tienes el Padre, el Hijo y el Espíritu, y el cuerpo son el 4 en 1, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere recobrar. Así que si disfrutamos al Padre, dejamos al mundo. Si disfrutamos al Hijo, ¿qué pasa? El diablo es derrotado. Y disfrutamos al Espíritu, no cumplimos las concupiscencias de la carne, porque nos dejamos la carne, negamos la carne, y si negamos el yo, entramos a la realidad del cuerpo. El yo es el alma que declara independencia de Dios, es la corporificación de Satanás. Por eso el Señor le dijo a Pedro cuando iba a ir a la cruz, Pedro le dijo: oh, ten piedad de ti, que esto no te ocurra a ti. ¿Se imaginas eso? Él está diciendo al Señor qué es lo que tiene que hacer. No vayas a la cruz, no cumplas la voluntad de Dios, que es morir en la cruz, de derramar tu sangre para levantar la iglesia y liberar tu vida para producir y edificar la iglesia. No, que esto no te ocurra de ninguna forma, Señor. Tú no debes edificar la iglesia. Estoy
Estoy añadiendo aquí, extrapolando esto. Y el Señor le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Lo llamó Satanás. Pedro tuvo la revelación de la iglesia un momento y era Satanás el momento siguiente. ¿Por qué? Porque estaba en su yo. Si alguno quiere venir en pos de mí, déjalo que se niegue a sí mismo. El yo es la corporificación de Satanás. El alma corrompida que se declara independencia de Dios es el yo e independencia del cuerpo. El yo es: yo lo hice a mi manera. No necesito a Dios, no necesito a nadie. El individualismo es un pecado a los ojos de Dios. Tenemos que depender de Él y tenemos que depender de Él como en el cuerpo. Pero el yo es la corporificación de Satanás. Cuando estás en tu yo, es tu gerente general, y Satanás es el presidente de la compañía, de tu corporación, de tu ser. Eso es terrible. Santos, podemos ver que si queremos estar en la realidad del cuerpo, tenemos que continuamente ejercitarnos para rechazarnos a nosotros mismos y vivir por otra vida. Vamos a ver esto después. Número Romanos 2 es tan colosal, y oro que nosotros podamos tomar una fotografía rápida de esto, pero quiero alentar a todos ustedes, especialmente a los jóvenes, que lean los estudios vidas de Hechos, especialmente 25 y 26. Estos estudios vida hablan de esto y va a cambiar tu vida. La visión celestial que Pablo recibió en el momento de su conversión era la visión de la economía eterna de Dios y de la cumbre de dicha economía, que es la realidad del cuerpo de Cristo. Pablo recibió, imagínense esto, él recibió la revelación de toda la economía eterna de Dios en el momento, en el día mismo de su conversión. Después que la luz resplandeció sobre él, después que fue echado a la tierra y está ciego. ¿Saben qué clase de ceguera es esa? Era la ceguera bendita. Cuando ves algo y no sabes dónde ir y no sabes qué hacer, simplemente tú no sabes qué hacer, tú no sabes dónde ir, tú necesitas, no tienes dirección, no tienes plan, no tienes que hacer, no sabes qué hacer, no sabes dónde ir. Tú eres bendito. Cuando ves el cuerpo, entonces fue cegado. Y si ven Hechos 9, cuando el Señor vino a Ananías y le dijo: Ananías, que vaya a Saulo, porque está orando y estaba orando por 3 días y 3 noches. Tú sabes que el Señor le predicó. Estos estudios vida hablan de esto y va a cambiar tu vida. La visión celestial que Pablo recibió en el momento de su conversión era la visión de la economía eterna de Dios y de la cumbre de dicha economía, que es la realidad del cuerpo de Cristo. Pablo recibió, imagínense esto, él recibió la revelación de toda la economía eterna de Dios en el momento, en el día mismo de su conversión. Después que la luz resplandeció sobre él, después que fue echado a la tierra y está ciego. ¿Saben qué clase de ceguera es esa? Era la ceguera bendita. Cuando ves algo y no sabes dónde ir y no sabes qué hacer, simplemente tú no sabes qué hacer, tú no sabes dónde ir, tú necesitas, no tienes dirección, no tienes plan, no tienes que hacer, no sabes qué hacer, no sabes dónde ir. Tú eres bendito. Cuando ves el cuerpo, entonces fue cegado. Y si ven Hechos 9, cuando el Señor vino a Ananías y le dijo: Ananías, que vaya a Saulo, porque está orando y estaba orando por 3 días y 3 noches. Tú sabes que el Señor le predicó a Saulo, porque está orando y estaba orando por 3 días y 3 noches. Tú sabes que el Señor le predicó
y aún matarlos. Y dice que está respirando amenazas contra los discípulos del Señor. ¿Se dan cuenta de qué terrible era Saulo? Estaba respirando amenazas. Él quería matarlos a todos ellos. ¿Y cómo podía identificarlos? ¿Cómo decía? Mira, este es un FTT, voy a arrestarlo. ¿Tenían gafetes en ese tiempo? ¿Cómo sabía que iba a hacerlo? Dígame, hermano. Ok, tú estás arrestado. Tenía autoridad para encarcelar a todos aquellos que invocaban el nombre. Así es que porque invocaban el nombre del Señor, eran arrestables. Podían ser arrestados. ¿Son ustedes? ¿Pueden ser arrestados ustedes? Oh, Señor Jesús. Pero entonces, él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Está en camino a Damasco. Y es maravilloso poder ver esto, que tuvimos un viaje y Andrew era nuestro guía en el camino a Damasco. No puedes creer. Estamos ahí en el camino a Damasco y estamos viendo al monte Hermón y a Cesarea de Filipo. Son cosas colosales. El Señor fue transfigurado y ahí está la revelación de Cristo y la iglesia. Y Pablo estaba viendo la revelación de la economía eterna de Dios. Solo Andrew nos puede traer un sitio de todos los sitios al mismo tiempo. Bueno, pero regreso. Saulo cree que está sirviendo a Dios y de repente una luz del cielo viene y resplandece en su ser y es cegado. Y la voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué no les persigues a ellos? No. ¿Qué le dijo? ¿Por qué me persigues a mí? Y él le responde: ¿quién eres, Señor? Apenas dijo Señor, él fue salvo. ¿Quién eres, Señor? ¡Pum! Es regenerado. Y le dice: yo soy Jesús. Y él dijo: ¿acaso? Quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué me persigues? ¿Quién es el mí? El me. Me es ellos. Yo soy Jesús. ¿Quién es Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Oh. Quiere decir que Jesús ya no es solamente la cabeza, sino que también el cuerpo. Este es mi dedito, ¿ves? Este es mi cuerpo. Este es mi brazo. Si yo le pego a mi dedo pequeño, a mi meñique, le dedico con un martillo. ¿Qué voy a decir? Dion, ¿por qué me persigues a mi dedo? Estoy diciendo: ¿qué me haces a mí? Este soy yo. ¿Sabes quién es este? Este es Jesús. Este es un miembro de Cristo. Escuchen, si ustedes ven esto, ustedes van a estar, pero les digo, ni siquiera tengo palabras. Tú vas a estar cabeza abajo, boca arriba. Cristo no es solamente la cabeza del cuerpo, sino también es el cuerpo de la cabeza. No tengo que avanzar. Vamos a ver esto. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pongan un círculo en la palabra me. Cuando estaba persiguiendo la cabeza, él estaba persiguiendo los miembros de su cuerpo. Y Pablo se dio cuenta de que el Señor Jesús y sus creyentes eran una gran persona, el gran me maravilloso. Por eso es que Pablo es la única persona que habla del cuerpo de Cristo. Él lo vio allí. El Señor Jesús y sus creyentes son una gran persona, el gran me corporativo. Ese es el cuerpo, somos miembros de su cuerpo. Pablo es el único que habla del nuevo hombre, ¿verdad?
Ese me es el nuevo hombre. Cristo es la cabeza del nuevo hombre y Cristo es el cuerpo del nuevo hombre. Cristo son todos los miembros del nuevo hombre y Cristo está en todos los miembros del nuevo hombre. No hay bárbaro en el nuevo hombre, no hay sitian, no hay griego, no hay judío, no hay texas, no hay taiwanés, no hay chino, no hay mongolios, no hay indios, no hay alascanos, no hay rusos, sino que Cristo es todo y en todos. Este es el recobro del Señor. Pablo es el único escritor del Nuevo Testamento que usa el término del cuerpo de Cristo. Y esto se debe a que en el momento de su conversión, él escuchó un mensaje acerca de la entidad corporativa implícita en la palabra me, un mensaje sobre el cuerpo de Cristo. En esos 3 días, Pablo estaba orando y no comía ni bebía nada por 3 días. Y lo que le dijo a Ananías, el Señor, fue que estaba orando. Y Pablo estas palabras estaba considerando me, Jesús, vaso. ¿Qué cosa es esto? Este es el contenido de la economía eterna de Dios, de toda la economía eterna de Dios. Y el punto B dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Sí, hermanos y hermanas, ¿se dan cuenta qué es lo que eso quiere decir? Quiere decir que el Dios mismo, que Saulo de Tarso pensaba que servía, estaba persiguiendo. Cuando le dijo, ¿quién eres, Señor?, estaba reconociendo que no sabía quién era ese Señor. ¿Quién eres? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús. Eso quiere decir que Jesús es Dios. Quiere decir que está en ascensión, hablando de los lugares celestiales, lo que implica que Jesús es Dios, que llegó a ser un hombre, que pasó por un vivir humano, que murió una muerte todo inclusiva y entró a una resurrección todo que sobrepasa todo y entró a la ascensión. Y ahora este Jesús es el Señor. Es la cabeza del cuerpo. Es el Dios triuno procesado y consumado. Es el Espíritu vivificante. Entró en esta gente. De otra manera, ¿cómo podrían ser Él? Tengo que ver esto. Pablo vio que Jesús era el propio Dios, Jehová el Salvador, y que como aquel que está ahora en el cielo, él había pasado por el proceso de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección y ascensión, con el propósito de producir y edificar el cuerpo de Cristo. Pablo vio que Jesús era el propio Dios que había pasado por un proceso y en su consumación había llegado a ser el Señor ascendido, la cabeza del cuerpo, el Hijo primogénito de Dios y el Espíritu vivificante, y que como tal podría impartirse en todos sus miembros. Y finalmente, cuando Ananías vio, le dijo, este es un vaso escogido, me es este. Así que Pablo recibió estas palabras, me, Jesús y vaso. La intención de Dios al salvar a Saulo de Tarso era llenarlo consigo mismo y de este modo hacer de él un vaso sobresaliente. Pablo vio que el hombre era un vaso. Pablo usa la palabra vaso frecuentemente en sus escritos. ¿De dónde recibió esto? Él lo recibió de la palabra por medio de Ananías. Y Pablo vio que era un vaso destinado a contener a Cristo, que es vida, y ser lleno de él con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, que es el gran vaso corporativo de Dios. El vaso destinado a contener a Dios y estar lleno de él para su expresión. Ahora bien, santos, quiero mostrarles esto. 3 palabras. Miren esto. Quiero decirles esto. Voy a hacerlo. Estas 3 palabras. Tienen aquí me, ¿verdad? Tienes aquí también la palabra Jesús. Y también tienes la palabra vaso, ¿verdad? Esa es toda la economía eterna de Dios. Si ves esto, un pequeño libro, el ministerio completador del apóstol Pablo, el hermano Lee dice que el ministerio que completa Pablo está compuesto de 3 cosas. Número 1, Dios es nuestro contenido. Eso es vaso. Somos vasos escogidos. Tenemos que orar, Señor, sé mi contenido hoy día. Quiero que seas mi tesoro. Lléname con tus riquezas, dispénsate en mí. Dios es nuestro contenido. ¿Qué es esto? Jesús. Es Jesús como el misterio de Dios. El Cristo todo inclusivo. Él es el misterio de Dios. ¿Están conmigo?
¿Es maravilloso o no? He sido procesado, ha sido consumado. Es el Señor, Él es la cabeza, es el Espíritu vivificante. Está Él en ti, tú lo amas, estás disfrutándolo, amas a Jesús, invocas el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús. ¿Y qué cosa es este mes? Esta es la iglesia como el cuerpo de Cristo, el misterio de Cristo. Son los 3 puntos de la economía eterna de Dios. El Dios triuno corporificado en Cristo, hecho real como el Espíritu vivificante, que quiere impartirse a sí mismo y el hombre como el vaso, para salvarlo en forma orgánica, deificarlo en todo su ser tripartito, ¿verdad? Llenarlo con las riquezas inescrutables de Cristo, para cristificarlo, para que Él pueda ser edificado, para ser la realidad, el me corporativo, que es la realidad del cuerpo de Cristo en la tierra, en esta era que va a tener su consumación en la Nueva Jerusalén, que es el gran Dios hombre, el gran me corporativo que llena todo el nuevo cielo y la nueva tierra. Oh, aleluya. Oren por esto. Oren por esto. Todo está aquí. Muy bien, tengo que avanzar. Santos, ¿ven esto? Yo quiero que todos ustedes, entrenantes, puedan tener estas 3 palabras. Que te despiertes a las 3 de la mañana y que ustedes, Jesús, vaso. Oh, yo soy un vaso. Yo tengo este tesoro. Tengo un vaso. Yo no tengo nada, soy un vaso de barro, está lleno de muerte, pero tengo un tesoro indestructible dentro de mí. Y estoy disfrutando a Jesús, a Cristo como el misterio de Dios. Y estoy experimentándolo, estoy disfrutándolo como la gracia para el cuerpo de Cristo, como el misterio de Cristo, para la expresión de Cristo, que es la corporificación de Dios. Este es el Cristo corporativo. Tengo que avanzar. Muy bien, 3. La vida de Cristo que reside en nosotros no es una vida de miembros, sino la vida que es propia del cuerpo. Tienes la vida del cuerpo en ti. Mírame a mí. No tengo una sola vida. Tengo la vida del cuerpo. Mi dedo tiene una vida y mi hombro tiene otra vida. Es la misma vida. Esta es una vida corporativa. Cristo es nuestra vida. Colosenses 3:4. La vida del cuerpo y el espíritu mezclado es nuestro espíritu. El espíritu corporativo del cuerpo. Santos, cuando ustedes están en su espíritu, eso incluye el espíritu de Dick Taylor. ¿Les gusta el espíritu de Dick Taylor? Les digo, en Hechos 22-28 dice que Éxodo, las tablas del tabernáculo, dice que la barra del medio va a pasar por el centro de un lado a otro, cada tabla. Ese representa al espíritu mezclado que pasa a través de todos nosotros. Entonces este es nuestro espíritu. Ven, cuando estoy en mi espíritu, nuestro espíritu es universalmente espacioso. Nuestro espíritu, el espíritu mismo testifica ¿con qué? Con nuestro espíritu. Esto incluye el espíritu de Pablo, incluye el espíritu de Martín Lutero, el espíritu de Darby, el espíritu de Watchman Nee y el espíritu de Witness Lee. Incluye el espíritu de Andrew. Este Andrew también. ¿No es esto maravilloso? Nuestro espíritu. Cuando estás en tu espíritu, tú estás en el espíritu corporativo de todo el cuerpo. El que conoce el cuerpo meramente como una doctrina, buscará el consejo y la cobertura del cuerpo, pero solamente para cumplir con ciertos preceptos, y no porque para él esto sea una cuestión de vida. Si se acuerda de esto, lo hará, pero es posible que también se olvide de ello. Santos, pueden ver que cuando ves el cuerpo, esto no va a ser tu práctica. Te das cuenta que tengo que hacer todo en comunión con los miembros. Si estoy disfrutando al Señor en mi espíritu es nuestro espíritu.
Ven, así que tengo que hacer todo lo que hago. Tiene que ser hecho en el cuerpo, por el medio del cuerpo y para el cuerpo. No puedo ser independiente. No puedo ser individualista. Tengo que hacerlo todo en comunión. Ve, el que ha visto el cuerpo como una realidad y ha entrado por experiencia en la esfera del cuerpo, no tiene posibilidad alguna de olvidarse del cuerpo. Sus acciones son espontáneamente regidas por el principio del cuerpo, puesto que es su vida, y esa vida viene por la revelación. Ahora, punto número Romanos 4. Este punto 4 es absolutamente tremendo. Tengo que estar conmigo. Necesito vuestra ayuda. Este es un asunto del cuerpo. Esta noche, santos, hemos leído estos versículos. Efesios 4. Quiero leérselos de nuevo, son versículos 21 y 22. Pablo dice, primeramente habla de las naciones que viven en la vanidad de su mente. Quiero preguntarles, ¿les gusta a ustedes andar en la vanidad de su mente? Quiero decirles, todos los problemas, todas las rebeliones proceden de andar en la vanidad de la mente de una persona. Estás en vuestra mente. Cuando estás en tu espíritu, eres uno con todos los santos, porque estás en nuestro espíritu. Vamos a ver estos versículos, que no debemos andar en la vanidad de nuestra mente, pero es posible que sí podamos, porque Pablo dice que no andamos como las naciones andas. Eres un creyente, pero puedes andar igual que uno que es incrédulo. Si tú no ejercitas tu espíritu, vas a andar igual que un incrédulo, en la vanidad de su mente. Y puedes estar en tinieblas, puedes tener un corazón entenebrecido de la ignorancia que en ellos hay, y no quieren saber. Así es que vamos a leer versículos 20 y 21. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Santos, hay un mensaje en el estudio vida que se llama Aprendiendo a Cristo como la realidad está en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué queremos decir con esto? Que ejerciten su espíritu en este momento, de verdad, porque esto es más allá de nuestra mente. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu para que podamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Versículo 23 dice eso. Y queremos que nuestro espíritu ocupe nuestra mente, llene nuestra mente. Y esto requiere, mientras estemos oyendo el ejercicio de nuestro espíritu, para que pueda renovar el espíritu nuestra mente. Y lo primero que queremos ver es qué cosa es la realidad que está en Jesús. Romanos 4 dice la realidad del cuerpo de Cristo es la realidad que está en Jesús. ¿Qué cosa es la realidad que está en Jesús? La realidad que está en Jesús es la verdadera condición de la vida de Jesús que se narra en los 4 evangelios, que ha sido duplicada en sus muchos miembros al vivir ellos la vida corporativa de Dios, los Dios hombres perfeccionados. Esta es la realidad. Él vivió una vida, ¿verdad? Puedes decir que la realidad es la verdad. La verdad es el resplandor de la luz. Es el resplandor de la luz. Y este resplandor es la expresión de Dios. Cuando Cristo vino, su vivir humano era el vivir humano de realidad. Todo lo que hizo, lo hizo en Dios, con Dios, por Dios, para Dios, a través de Dios y como Dios, para expresar a Dios y glorificar a Dios. Esa es la realidad en Jesús. Y el deseo, lo que desea Dios, el deseo que tiene Cristo, es que Él repita en nosotros la vida misma que Él tuvo en la tierra. Quiere repetirla en nosotros. Así que cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, eso quiere decir que Él está repitiendo el vivir mismo que Cristo vivió en la tierra. ¿Es esto asombroso o no? Así que la realidad en Jesús, el vivir humano que Él vivió, Él quiere que eso sea duplicado en nosotros, que sea repetido en nosotros. Dios individualmente, sino corporativamente. Ese es el vivir corporativo de los Dios hombres
perfeccionados, que disfrutan a Cristo, que contactan a Cristo, que invocan el nombre del Señor, que oran, leen la palabra, que comen al Señor para que ellos puedan vivir debido por causa de Él. Y su vivir es el vivir de Jesús de nuevo en la tierra a través de ellos, en su humanidad enriquecida por la divinidad. Y ese vivir corporativo de esos perfectos Dios hombres, perfeccionados Dios hombres, es la realidad del cuerpo de Cristo. Es maravilloso, muy maravilloso. ¿Qué quiere decir entonces? La realidad en Jesús, su vida en la tierra, puedes decir que es el molde, es como un molde. Y cuando fuimos bautizados en Cristo y fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Esto quiere decir que fuimos puestos en el molde de la muerte de Cristo, especialmente en el molde del modelo de su vivir humano en la tierra. Y su vivir humano, Él murió a sí mismo todo el tiempo, ¿no es verdad? Él se rechazó a sí mismo. Él habló las palabras del Padre, hizo la obra del Padre. Él buscó la gloria del Padre y no hizo nada de sí mismo. Yo vivo por el Padre. Así es que nosotros fuimos bautizados en Él, pero no para allí, sino que fuimos puestos en el molde de la vida de Jesús. Cuando creímos en Él fuimos bautizados, pero ahora necesitamos aprenderlo a Él. Mire, aprender a Cristo. La realidad de Cristo es el molde de su vida en la tierra. Aprender a Cristo es ser conformados al modelo de Cristo. Es ser conformado o moldeado en el modelo de Cristo, conformados a la imagen de Cristo. ¿Ven esto? Fuimos conformados a su imagen. Romanos 8 dice eso, ¿verdad? Todas las cosas trabajan para bien. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Para qué? Para los que aman a Dios. Ustedes aman a Dios. Ustedes aman al Señor, y todas las cosas, todas las personas, todos los asuntos trabajan para el bien. ¿Para hacer qué? Cooperan para bien, para derrumbar todo aspecto de tu vida natural, para meterte y obligarte a entrar a tu espíritu, para que puedas disfrutar al Señor en el medio de toda clase de situaciones. Y cuando estás disfrutándolo, tú estás siendo deificado, estás siendo transformado, estás siendo conformado a su imagen. Tú estás aprendiendo a Cristo y estás llegando a ser Cristo. Aquí es mira lo que ocurre. Cuando amamos al Señor, tenemos contacto con Él y oramos a Él, automáticamente lo vivimos según este modelo de su vivir humano en la tierra. Y entonces somos conformados a la imagen de este molde, del molde de su vivir humano en la tierra. Y esto es aprender a Cristo. Santos, es por esto que, y de nuevo, oren lo que estoy diciéndoles. Solo tengo tan poco tiempo y no estoy manejando mi tiempo muy bien, pero por eso Pablo dice que he aprendido el secreto, dice Pablo. Aprendió a Cristo como la realidad que está en Jesús. La realidad en Jesús, de nuevo, es la condición verdadera de la vida de Jesús que ha sido relatado en los 4 evangelios. Él quiere repetir eso en nosotros, la vida que Él vivió en la tierra. Así que Pablo dice, he aprendido el secreto. ¿Qué quiere decir eso en Filipenses 4? Que Él aprendió a vivir Cristo, Él aprendió a magnificar a Cristo, Él aprendió a ganar a Cristo, y Él aprendió a tener la vida de iglesia. Él aprendió a vivir en cualquier tipo de situación. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos vivir a Cristo? Según cómo podemos tener la realidad de Jesús, cómo podemos tener esta vida duplicada en nosotros. Yo diría de nuevo, repito lo que dice en el primer mensaje, nosotros tenemos que disfrutarlo. Dice, la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia viene primero y la realidad, la gracia es la persona llena de gracia para nuestro disfrute. Así que cuando lo disfrutamos a Él, ¿ven?
estamos aprendiéndolo, estamos experimentándolo y estamos disfrutándolo. Estamos siendo deificados por Él, estamos siendo conformados a su imagen. Y Él está viviendo de nuevo en la tierra por medio de nosotros, en medio de su humanidad ricamente enriquecida por la divinidad. Y esta realidad del cuerpo de Cristo es Dios hombres corporativos que han sido perfeccionados. Vamos a leer estos entonces. Jesús llevó una vida en la cual Él lo hacía todo en Dios, con Dios y para Dios. Dios se manifestaba en su vivir y Él era uno con Dios. Esta es la realidad que está en Jesús. Los seguidores de Cristo fueron discipulados por la vida humana que Él llevó en la tierra, la cual constituyó el modelo del Dios hombre, vivir a Dios al negarse a sí mismo en su humanidad. Esto cambió por completo los conceptos que ellos tenían de lo que es un hombre. Ellos vieron un hombre que vivió a Dios, que se negó a sí mismo. Así que esto completamente revolucionó su concepto acerca de qué cosa es un verdadero hombre. Este es un Dios hombre. El hermano Lee dijo que sirvió muy de cerca con el hermano Witness Lee por 18 años. Y él dijo, yo observé muchas cosas en el hermano Lee. Y todas las cosas que lo observé llegaron a ser cosas que me hicieron un discípulo. Así que era el modelo en los evangelios y el modelo en el vivir del Dios hombre por medio de los santos. Es lo que nos hace discípulos para que vivamos la vida de un Dios hombre. 2. En la vida de iglesia nosotros estamos siendo discipulados por el Señor para ser Dios hombres. Aquellos que viven la vida divina al negarse a su vida natural, según el modelo establecido por Cristo, el primer Dios hombre. El vivir del cuerpo de Cristo como nuevo hombre debe ser exactamente igual al vivir de Jesús. La manera en que Jesús vivió en la tierra es la manera en que el cuerpo de Cristo como nuevo hombre debe vivir hoy. Y de nuevo, esto es por medio de disfrutarlo a Él, ¿verdad? El que me come a mí, vivirá por causa de mí. Invocamos, oramos, leemos su palabra, lo bebemos, comemos, lo respiramos. Espontáneamente Él vive a través de nosotros. Él duplica su vivir humano en nosotros. La realidad del cuerpo de Cristo es el vivir corporativo que llevan los Dios hombres perfeccionados. Es un vivir que es exactamente igual al vivir que Jesús llevó en la tierra. En estos mensajes anteriores ya vimos que Jesús es la realidad de la ofrenda de oblación o de la ofrenda de harina. Pero nosotros tenemos que hacer una ofrenda de harina corporativa. Entonces este punto dice, estos Dios hombres perfeccionados viven la vida de iglesia representada por la ofrenda de harina. Esto es una vida humana llena, la ofrenda del Espíritu. Ellos vivían la ofrenda de harina. Esto es una vida humana llena del Espíritu. Esta era una ofrenda de harina que estaba mezclada de harina sin harina, sin miel, sin levadura, pero con frankincenso y aceite de oliva. Y estaba balanceada, era la vida de Jesús mismo que estaba allí, estaba completamente equilibrada. El frankincenso representa la resurrección, el olíbano representa la resurrección. No tenía nada de levadura en él, o sea que no tenía nada malo, maligno. Y yo diría aún más, que no había ambición en él. Cuando tú lo disfrutas a él, la ambición se desaparece. No hay miel, no hay nada natural allí. Así es que estos Dios hombres perfeccionados, ellos viven la ofrenda de harina, la vida de iglesia de ofrenda de harina. ¿Y qué clase de iglesia es esta? Es una vida de iglesia que está llena de del Espíritu, llena del Espíritu, saturada de la resurrección y purificada con el Señor. Así que tenemos que decirle al Señor cuando estamos a solas con Él, Señor, lléname con tu Espíritu. Voy a leerles esto. Llena del Espíritu, saturada de la resurrección y purificada por la cruz. Una vida que es una réplica del vivir humano de Cristo. Santos, es una gran cosa orar. Señor, quiero comerte a ti como la ofrenda de harina hoy día. Quiere decir que hoy día
comemos su vivir humano. Su vivir humano llega a ser nuestra comida. Y oramos, Señor, concédeme tener un espíritu, un vivir humano que esté lleno del Espíritu. Quiero tener un vivir humano que sea saturado con la resurrección. Quiero tener un vivir humano que sea purificado por la cruz. Cuando estoy con los santos, quiero hacer todo por medio de la cruz y por medio del Espíritu, para impartir a este Dios hombre dentro de él, por amor al cuerpo. El punto D dice, estos Dios hombres perfeccionados, si bien son hombres auténticos, no viven por su propia vida, sino por la vida del Dios procesado. Una vida llena de dignidad, cuyos atributos se expresan por medio de las virtudes de ellos. Corporativamente ellos son Jesús, que vive nuevamente en la tierra en su humanidad divinamente enriquecida. ¿No es esto maravilloso? Esta es la realidad del cuerpo de Cristo. Y esta es por eso que tenemos que orar, para que seamos recobrados, que no seamos individualmente recobradas, sino en forma corporativa. Tenemos que orar. Recobre esta clase de vida. Queremos ser los Dios hombres perfeccionados. Ser perfeccionado equivale a ser madurados mediante el continuo ejercicio de rechazar el yo y vivir por otra vida. Santos, esto es algo tremendo. Esto es tener el hábito de vivir a Cristo. Santos, de nuevo, siempre veo estos hermanos jóvenes. Son un aliento tan grande para mí. Quiero decirle a todos los santos, hagan el hábito de ejercitar vuestro espíritu. Es una gran cosa decir alabado sea el Señor. ¿Puedes decir alabado sea el Señor en este momento? Dijiste, cuando estabas a solas, dijiste alabado sea el Señor. No muchos amenes aquí. Pero ese es el ejercicio de tu espíritu. Debes decir alabado sea el Señor cuando te sientes bien. Especialmente cuando tú no sientes ganas de decir alabado sea el Señor, dice alabado sea el Señor. Señor, me siento terrible, pero alabado sea el Señor. El Señor le encanta esto, ¿verdad? Esto ejercita tu espíritu. Cuando oras, lees la palabra, ese es el ejercicio de tu espíritu. Cuando invocas el nombre del Señor, ese es el ejercicio de tu espíritu. Cuando el Señor te guía y te dice, anda a Rusia, tienes que rechazarte a ti mismo, ¿no es verdad? Si te rechazas en todas las cosas pequeñas, entonces estás capaz de rechazarte en las cosas grandes. ¿Te das cuenta? Te rechazas y dices, no quiero vivirme a mí mismo, quiero vivirme a ti. Quiero prestar atención a mi espíritu. Tengo que ejercitar mi espíritu. Quiero poner mi mente en el espíritu. Esto es ser conformados a la muerte de Cristo por el poder de su resurrección. F dice, debemos llegar a ser un modelo corporativo, la realidad del cuerpo, un pueblo que lleva la vida del Dios hombre. Tal modelo, o sea, nosotros llegamos a ser este modelo. Nosotros llegamos a ser la realidad del cuerpo. Y este modelo producirá el más grande avivamiento que jamás ha habido en la historia de la iglesia y que habrá de traer al Señor de regreso. Cuando somos edificados para hacer el cuerpo en la realidad, que es en realidad ser preparados para ser su novia en su realidad, entonces esa es la realidad del cuerpo. Ese es un grupo de Dios hombres perfeccionados que son vencedores, que se han rechazado a sí mismos para vivir por medio de otra vida, que están en el lavamiento de la palabra, del agua de la palabra, y que están siendo embellecidos con Cristo. No tienen vejez, no tienen arrugas, no tienen manchas. Ellos están orando, leyendo la palabra, y la palabra es la espada que mata todos los gérmenes dentro de su ser, y llegan a ser su ejército nupcial. Y eso lo trae de regreso. Y son llevados después de la gran tribulación. Son preparados para ser la novia. Y cuando regresan con él al final de la gran tribulación.
Esa es su luna de miel. La luna de miel va a ser en Armagedón. Nosotros tuvimos una luna de miel, pero yo no la llevé a una zona de guerra. Pero esta va a ser nuestra luna de miel. Va a ser una luna de miel maravillosa. Que vamos a estar con Cristo nuestro general y lo vamos a seguir desde los cielos, y va a derrotar al anticristo, al falso profeta, y lo va a echar directamente al lago de fuego, y lo va a poner al Satanás en el abismo por 1000 años, y vamos a estar en una fiesta con él. Vamos a disfrutar miles, millones de Cristo por 1000 años. Y vamos a reinar con él y vamos a regir con él. Ese va a ser nuestra fiesta de bodas. Y eso es y para esto es el recobro del Señor. Ahora voy a leerles los últimos puntos. Creo que la lectura va a hablar por sí sola. La realidad del cuerpo de Cristo es el espíritu de realidad. ¿No es esto maravilloso? El espíritu de realidad nos lleva a sí mismo como la realidad. El espíritu de realidad nos lleva a la realidad. Cuando tenemos contacto del espíritu con nuestro espíritu, nos lleva a la realidad de todo lo que Cristo es en su vivir de Dios hombre, que está relatado en los 4 evangelios. Todo llega a ser la realidad. ¿No es esto maravilloso? Tú tienes la realidad de su vivir humano en tu espíritu. Es el espíritu de realidad. Dice: la realidad de todo lo que el Dios triuno es, tiene y puede hacer es este espíritu de realidad. La realidad de la muerte y la resurrección que experimentó el Dios triuno es también este espíritu de realidad. Este espíritu de realidad hace que todo lo relativo al Dios triuno procesado sea una realidad en el cuerpo de Cristo. Punto C. Todo lo que el Dios triuno procesado es y ha experimentado es hecho real por el espíritu de realidad, para que ellos sean los atributos y experiencias del cuerpo de Cristo en realidad. Santos, por eso tenemos que orar Efesios 3, 16 al 19 todos los días. Padre, fortaléceme según las riquezas de tu gloria, fortaléceme con poder por tu espíritu en el hombre interior, para que Cristo, ¿quién es este Cristo? Es el espíritu de realidad que puede hacer su hogar en todos los cuartos de nuestro corazón, para que seamos arraigados y cimentados en amor, para aprender las dimensiones de Cristo, conocer el amor que sobrepasa todo entendimiento, y que seamos llenos hasta toda la plenitud del Dios triuno. Todo esto está por medio del espíritu de realidad. Del espíritu de realidad es la llave, es la clave que nos da acceso a todo lo que el Dios triuno es para el cuerpo de Cristo. El espíritu de realidad es la totalidad de todos los atributos del Dios triuno procesado. El espíritu de realidad es quien hace que todos los procesos por los que pasó el Dios triuno procesado tengan eficacia. Es por estos santos que estas oraciones pequeñas tienen son muy importantes. Filipenses 1:19 dice que esto va a resultar en mi salvación. ¿Qué cosa es salvación aquí? Salvación es el fracaso de no vivir a Cristo. Somos la derrota de no magnificar a Cristo. Y yo sé que esto va a resultar en mi salvación por vuestra petición. ¿Qué cosa es la petición? Indica que Pablo se daba cuenta de que estaba en el cuerpo y estaba disfrutando el suministro del cuerpo. Y el suministro abundante del Espíritu de Jesucristo es el Espíritu de realidad, que hace que todo del Dios triuno procesado sea una realidad para ti como miembro del cuerpo de Cristo. ¿No es esto maravilloso? Así que tenemos que orar: Señor, lléname con el Espíritu abundante de Jesucristo, para que pueda vivirte para tu magnificación. Y Señor, quiero que seas tú mi secreto de suficiencia. Quiero aprender el secreto, cómo vivirte a ti, cómo disfrutarte a ti en la casa de los hermanos, en la casa de las hermanas. Quiero aprender cómo disfrutarte a ti en la clase de James Lee.
Yo sé que no es fácil para ustedes entrenando. Saben que los entrenantes nosotros no somos tan tontos, ¿verdad? Sabemos todos lo que ustedes, algunas clases ustedes van, pero algunos hermanos son bien cansados, se sienten en la reunión, su Biblia está abierta, están completamente dormidos, están así. Parece que están en la palabra, pero en realidad están secos, están dormidos. Muy bien, está bien, es mejor dormir en la reunión que no venir a la reunión, porque de repente tú te despiertas y recibes algo. De todas maneras, santos, tenemos que orar. Señor, quiero que seas mi secreto. Quiero aprender a ti, para aprenderte a ti como la realidad que está en Jesús. Quiero cómo rechazarme a mí mismo, cómo tomarte como mi vida, cómo vivirte en esta situación. Yo no sé cómo hacer eso, Señor. Quiero disfrutarte a ti en territorio que no ha sido explorado todavía. Quiero ganarte. Quiero tener esta experiencia por la que estoy pasando, que no sea en vano. Por tu misericordia, permíteme que te gane a ti en esta situación. Esto es aprender el secreto. El espíritu de realidad es el secreto. El espíritu de realidad. Ya les leí esto, ¿verdad? El espíritu de realidad que mora en nuestro espíritu regenerado está unido con nuestro espíritu. Tenemos que estar unidos, el espíritu unido, que para estar unido a nuestro espíritu, que ser uno con su espíritu. El que sea unido al Señor es un espíritu con Él. Tenemos que vivir y andar según este espíritu unido. Y cuando vivimos este espíritu unido, se manifiesta en nuestro vivir la realidad del cuerpo de Cristo y llegamos a ser la expresión corporativa de Cristo. Debemos vivir, punto 3, y hablar de la realidad del cuerpo de Cristo, es decir, en el Espíritu. Santos, de nuevo les digo, y no les digo esto de una forma doctrinal, que el Señor me cubra, pero no les quiero decir esto algo que yo no practico. Tenemos que orar día tras día. Saben que el Señor es el espíritu de realidad en nosotros y Él es una ley, la ley del espíritu de vida es un principio automático. Todo lo que tienes que hacer es prenderlo y decirle, Señor, hazme que yo viva por el espíritu hoy día. Hazme que yo ande por el espíritu. Señor, hazme que te sirva por el espíritu. Señor, hazme que te sirva en mi espíritu. No piense que el Señor se prende cuando tú oras una oración como esa. Espontáneamente lo hace. Tú dices, Señor, cuando hablo, quiero hablar en el Espíritu. No quiero ser el que yo el que hable. Te oro que cuando hable en ti, tú hables en mí. Señor, yo quiero hablar en el Espíritu y el Espíritu hable en mi hablar. ¿No crees que el Señor va a honrar tu oración? Él ama oraciones como esa. Esto es aprender el secreto. El espíritu de realidad es el secreto. El espíritu de realidad. Ya les leí esto, ¿verdad? El espíritu de realidad que mora en nuestro espíritu regenerado está unido con nuestro espíritu. Tenemos que estar unidos, el espíritu unido, que para estar unido a nuestro espíritu, que ser uno con su espíritu. El que sea unido al Señor es un espíritu con Él. Tenemos que vivir y andar según este espíritu unido. Y cuando vivimos este espíritu unido, se manifiesta en nuestro vivir la realidad del cuerpo de Cristo y llegamos a ser la expresión corporativa de Cristo. Debemos vivir, punto 3, y hablar de la realidad del cuerpo de Cristo, es decir, en el Espíritu. Santos, de nuevo les digo, y no les digo esto de una forma doctrinal, que el Señor me cubra, pero no les quiero decir esto algo que yo no practico. Tenemos que orar día tras día. Saben que el Señor es el espíritu de realidad en nosotros y Él es una ley, la ley del espíritu de vida es un principio automático. Todo lo que tienes que hacer es prenderlo
y decirle, Señor, hazme que yo viva por el Espíritu hoy día. Hazme que yo ande por el Espíritu. Señor, hazme que te sirva por el Espíritu. Señor, hazme que te sirva en mi espíritu. No pienses que el Señor se prende cuando tú oras una oración como esa. Espontáneamente lo hace. Tú dices, Señor, cuando hablo, quiero hablar en el Espíritu. No quiero ser yo el que hable. Te oro que cuando hable en ti, tú hables en mí. Señor, yo quiero hablar en el Espíritu y el Espíritu hable en mi hablar. ¿No crees que el Señor va a honrar tu oración? Él ama oraciones como esa. Y no les digo esto de una forma doctrinal. Que el Señor me cubra, pero no les quiero decir esto, algo que yo no practico. Tenemos que orar día tras día. ¿Sabe que el Señor es el Espíritu de realidad en nosotros? Y Él es una ley, la ley del Espíritu de vida, es un principio automático. Todo lo que tienes que hacer es prenderlo y decirle, Señor, hazme que yo viva por el Espíritu hoy día. Hazme que yo ande por el Espíritu. Señor, hazme que te sirva por el Espíritu. Señor, hazme que te sirva en mi espíritu. No pienses que el Señor se prende cuando tú oras una oración como esa. Espontáneamente lo hace. Tú dices, Señor, cuando hablo, quiero hablar en el Espíritu. No quiero ser yo el que hable. Te oro que cuando hable en ti, tú hables en mí. Señor, yo quiero hablar en el Espíritu y el Espíritu hable en mi hablar. ¿No crees que el Señor va a honrar tu oración? Él ama oraciones como esa. El Espíritu se está moviendo muy rápido. No tengo tiempo para tener comunión. ¿Ese es el Espíritu? Ese es tu yo que apesta. No le dije eso, pero tu espíritu, porque el Espíritu es la unidad. Tu yo se mueve muy rápido, pero cuando estás en el Espíritu siempre paras para tener comunión con aquellos, y entonces guardo la comunión del Espíritu. El Espíritu es la unidad. 4. Vivir en la realidad del cuerpo de Cristo significa morir y ser resucitado diariamente, lo cual también significa andar diariamente en el Espíritu y conforme al Espíritu. El Espíritu de realidad que mora en nosotros nos guía a la realidad del vivir que es propia del cuerpo de Cristo, la realidad de lo que es llevar por la vida divina la vida del Dios hombre. Ahora pongámonos de pie y vamos a leer todos juntos el punto 6. La realidad del cuerpo de Cristo pondrá fin a esta era, la era de la iglesia, y traerá a Cristo de regreso para que Él, junto con los Dios hombres perfeccionados, tome, posea y gobierne esta tierra en la era del reino. Muy bien, vamos a orar con el que está sentado a tu costado por un minuto y después Benjamín nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Jesús. Señor Jesús.
Oh Señor Jesús. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. 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 Alabado sea el Señor. Esta noche tendremos algún tiempo para profetizar, así que aquellos que tengan la carga pueden venir al frente. Hay 2 micrófonos al frente, así que no pierdan su tiempo. Cada uno puede tener 40 segundos. Vayan, por favor, rápidamente. Adelante. Yo aprecié realmente esta noche 2 cosas. Primeramente, en la palabra de introducción, cuando el hermano Ed leía del libro del ministerio de Watchman Nee, el hacer absolutos en cuanto a la verdad. El Señor no puede confiar a nadie en la verdad, a personas que son tan regidas por sus sentimientos. No podemos llevar esas verdades a nuestra situación baja. Debemos pedir al Señor que haga que la verdad salga brinque del pozo. También disfrute que el cuerpo de Cristo no es una doctrina, sino una esfera. No es una enseñanza, sino una vida. Las doctrinas ya no me satisfacen, por eso que quiero dar todo mi ser. Quiero dar todo mi ser para vivir en esta esfera de la vida y que el Señor me revele estas cosas a mí. Aleluya, el Señor pueda revelar estas cosas a nosotros. Debemos ser cristianos celestiales, incluso cristianos celestiales con una visión celestial del cuerpo de Cristo. Necesitamos salir o ser llevados a la situación de Efesios, que no veamos la situación como, no nos veamos a nosotros como meros pecadores, sino como miembros del cuerpo universal de Cristo que trasciende el espacio del tiempo. Necesitamos ver este cuerpo de Cristo. Así que, Señor, ayúdanos. No vemos demasiado, pero oramos cada día. Oh, que hagas que los ojos de nuestro corazón sean sencillos para ver este cuerpo. Aleluya, por la realidad del cuerpo de Cristo. La realidad del cuerpo de Cristo es sencillamente el espíritu de realidad, y nuestro espíritu está unido a este espíritu. Así que cuando vivimos y andamos en nuestro espíritu, estamos viviendo y andando conforme al espíritu. Señor, simplifícanos cada día, fortalécenos en nuestro espíritu para vivir y andar bajo este espíritu, según este espíritu, para que este nuevo hombre corporativo pueda ser llevado a cabo. Señor, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por esta verdad maravillosa. Esta verdad es absoluta. No debemos reducir esta verdad a nuestro nivel, sino que debemos exaltar esta verdad, mantener esta verdad. Oh, cuánto agradezco al Señor por este mensaje maravilloso que nos ha sacado del pozo y nos ha llevado a nuestro espíritu. Por favor, no se levante nadie más. Amén. Aprecio que el Padre nos da un espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Cristo. El Padre es contrario al mundo, el Hijo es contrario al diablo, y el Espíritu es contrario a la carne, y el Espíritu es en contrario a la carne. Oh, debemos salirnos de nuestro yo para ser parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Verdaderamente aprecio en el primer mensaje ver tal visión tan elevada de este Cristo tan ilimitado. Es bueno preguntarnos, como las que me he hecho muchas veces, ¿por qué el universo es tan grande? Creo que he recibido la respuesta.